Hoy entonces vamos a comenzar y el tema de hoy va a ser, para que lo apuntes, mesas, no paredes. Mesas, no paredes, es decir, no muros. Lucas 5, ahí vamos a estar. Y es que tú y yo como cristianos, en realidad estamos llamados a construir mesas, no a construir muros. Porque la realidad es que tú y yo debiéramos aprovechar la mesa como un lugar de gracia que Dios nos da para poder dar a conocer a Jesucristo a otras personas. Ocupar ese tiempo que estás en la mesa para poder hablar con alguien y poder mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida, o para poder dar a conocer quizá a alguien que está ahí, que tú sabes que le va a bendecir el hecho de que puedas hablar de lo que Jesús ha hecho en ti. Pero no vamos a construir muros, eso es lo que la enseñanza de hoy no nos va a llevar a hacer. Nos vamos a enterar de cómo poder construir oportunidades para dar a Cristo a conocer, cómo construir esas avenidas para que tú y yo le demos a conocer al no creyente, al pecador, al incrédulo, de que Cristo es mejor, de cómo poder tener una relación con Jesucristo. Y es que vamos a ver esta noche cómo era lo que los fariseos, en contraste con Jesucristo, y estos intérpretes de la ley, estos maestros de la ley y los fariseos, cómo es que ellos construyeron muros y cómo ellos veían a los pecadores, en contraste a Jesucristo, cómo es que Cristo derribaba muros, cómo es que Cristo veía a los pecadores. Y ellos, los fariseos, eligieron separarse del pecador. Decidieron literalmente no tener nada que ver, ninguna relación con las personas que ellos consideraban inmundas y eran demasiado pecaminosas. Pero Cristo nos mostró otro camino. En lugar de crear un muro, Cristo nos enseña que Él se sienta con los pecadores, que Él pasa tiempo con los pecadores, que Él come con ellos e incluso después los lleva al arrepentimiento. Ahora, la invitación es para que tú vayas con los pecadores, estés con los pecadores y entonces te transformes y seas otro pecador. Porque es que ya somos pecadores y el Señor nos ha restaurado, nos ha perdonado, nos ha redimido. Lo que es que en verdad nosotros podamos mostrar la gloria de Dios a través de lo que ha hecho, para que cuando vean tu matrimonio puedan decir, oh, no sé cómo tú estás lidiando con esto, pero yo quiero un matrimonio así. No sé en la situación en la que te encuentres, pero mira, yo me encuentro en esta situación y a pesar de la circunstancia, Dios me sostiene. Y que ellos puedan literalmente antojarse de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora yo te pregunto entonces esta noche, ¿cómo es tu vida? ¿Tu vida es más como los fariseos, que levantas muros, que no tienes compasión, que no tienes misericordia, que te cuesta trabajo perdonar? ¿O eres más como el Señor, que vives a través de compasión y misericordia, que no te ofendes fácilmente, pero que puedes en verdad perdonar como Él ya te perdonó a ti? ¿Eres el Señor que muestra amor? Mi hermano, ¿sabes que el amor en la Biblia es dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio? Eso es lo que hizo el Señor por ti y por mí. Dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Y con esto en la mesa, entonces vamos a descubrirlo juntos esta noche. Así es que en tu pantalla tendrás el mapa del sermón. Y el mapa del sermón es simplemente en 2 puntos. Hoy es muy sencillo. 2 puntos por donde vamos a estar en Lucas 5. El primer punto es: el llamado de Dios implica dejar. Es lo primero que vamos a ver. No lo vamos a ver al principio, lo vamos a ver como a la mitad de la enseñanza, pero después, hacia el final, en Lucas 5, hacia el final, vamos a ver el llamado de Dios demanda una entrega total. Así es que con eso en la mesa lo que te voy a pedir es en una actitud de reverencia, si me acompañas por favor poniéndonos de pie para leer la Escritura y poder orar juntos y comenzar nuestro estudio de esta noche. Vamos a hacer lo siguiente. Con tu Biblia en la mano, entonces vamos a leer juntos capítulo 5 de Lucas, y yo voy a leer el verso 27, y ustedes van a leer el verso 28, y después oramos juntos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. ¿Ustedes? Padre, te damos gracias porque quisiéramos ser como Leví. Quisiéramos en verdad poder dejar todo, levantarnos y seguirte, pero a veces pensamos que no es posible porque amamos otras cosas. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, mostrarnos hoy qué cosas son las que tenemos que dejar porque son un muro
entre tú y yo. Ayúdanos, Señor, hoy a darte gloria cuando te seguimos y a darte gloria cuando manifestamos que tú eres el Rey de nuestra vida y que habitamos en tu presencia, porque eso te exalta y deja ver a los demás que Cristo es mejor. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que tu Espíritu Santo hable esta noche y que nos guíe con poder. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Me encanta cuando vemos Lucas 5, porque Lucas 5 está después de Lucas 4. Y cuando vemos que Lucas 4 le da contexto a Lucas 5, entonces tenemos que estar muy interesados en el contexto. Porque la gente lo que hace, líderes de la iglesia, pastores de iglesias, cristianos, lo que hacen es que sacan el texto de contexto como pretexto para hacerle decir a la escritura lo que tú quieres que diga. Pero la escritura no nos lleva a eso. Yo no puedo sacar un texto como pretexto a lo que yo quiero hacer para ponerlo en el contexto de mi pecado. Y yo no puedo decirle a la Biblia lo que yo quiero que diga. Yo tengo que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y con esta razón, por lo cual lo digo, es porque leímos el verso 27 y no entendemos cómo empieza, porque empieza diciendo ¿qué? Después de esto, Jesús salió. Después de esto, ¿qué es después de esto? Tenemos que verlo en el contexto donde está situado esta parte de Lucas 5. Ahora no tienes que ir ahí, pero cuando vemos entonces el contexto antes del verso 27, vamos a ver desde el verso 1 en Lucas 5 lo que está pasando. Y es que en Lucas 5, al principio lo que viene es una historia donde ya Lucas nos ha empezado a enseñar todo lo que ha hecho Jesucristo. Ya ha sanado gente, ya ha expulsado demonios, ya ha transformado vidas. Y entonces empieza en Lucas 5 diciendo algo interesante. Aconteció que... Es decir, Cristo Jesús está llegando al comienzo de su ministerio y se está presentando alrededor del mar de Galilea, donde es el lago de Genezaret, y en ese lugar lo que se va a encontrar es con los discípulos, es decir, con unos pescadores a los cuales sí, Él va a llamar para que sean seguidores de Cristo, sus discípulos. Entonces empieza por llamar a Pedro, quienes han estado limpiando la red. Tú te acordarás, no vamos a entrar en esa historia, solamente vamos a recordarla como contexto. Pero está Pedro y los otros discípulos, pescadores, todavía no discípulos, limpiando las redes, manifestando: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y Cristo Jesús hace algo impresionante. Porque nosotros estuvimos, la iglesia Calvary Chapel Español, muchos de nosotros en marzo viajamos a Israel y nos dimos cuenta que en realidad en Galilea no se pesca durante el día sino en la noche, y no se pesca en lo profundo sino en la orilla. Y Cristo Jesús lo está llamando a Pedro a hacer algo imposible. Pedro dice: hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesucristo le dice: ok, rema mar adentro, a la mitad del lago de Genezaret, y tira la red. Era mediodía. Y Pedro en realidad podría decirle: no, Señor, perdón, el pescador soy yo. Tú sabes que aquí se pesca es en la noche y en la orilla. Y Cristo no le está diciendo: híjole, Pedro, perdóname, que ay, de verdad, chispas, no hay peces aquí, vámonos a otro lago. Cristo Jesús le va a mostrar a Pedro: yo voy a hacer la obra donde tú no la has podido hacer. Yo voy a hacer aquello que tú has querido hacer y que en tu fuerza no has podido. Y voy a lo imposible en el día, a mediodía, delante de todos los que te están viendo, para mi gloria. Tira la red. Y la Biblia dice que tiró la red y salió tal cantidad de peces que Pedro se tira de rodillas al Señor y le dice: perdóname, Señor, soy pecador. ¿Puedes ver su incredulidad, Señor? En mediodía, en el medio del mar, Él reconoce delante de quien está y se confiesa como pecador. Y después, más adelante, entonces en el verso 12 de capítulo 5, ves como Jesucristo viene caminando y de repente se encuentra la voz de un leproso que le grita a Jesús: si quieres, límpiame. Y sabe quién es Jesús, este leproso. Y Jesús le dice: sí quiero. Y dice la Biblia, después del verso 12, que Jesús lo limpió, inmediatamente le dejó la lepra. Y Cristo le dijo: ve y presenta delante del sacerdote. ¿Puedes ver esa obra? ¿Puedes ver cuando el inmundo que no ha podido llegar al templo hace mucho tiempo se presente delante del sacerdote y diga: hey, mira? Ofrece sacrificio al Señor. Y luego entonces dice, después del verso 17, que Jesucristo estaba
ahora en una casa, y en esa casa había mucha gente, porque estaban escuchando al Señor, y ya la gente sabe, y traen a los enfermos a que los sane, y traen a los endemoniados, y eso está llenísimo, una multitud, un gentío, y vienen unos amigos que saben quién es Jesús, y traen al paralítico, y lo traen cargando, y dice, nosotros creemos que algo va a hacer, ven, vamos a Jesús, y lo llevan a la casa, está llenísimo, y dicen, nosotros tenemos que entrar, y de pronto, brillante idea, uno de ellos dice, ¿y si lo metemos por el techo? Y como las casas no son como las de hoy, evidentemente el techo es de canutillo y viene una pasta de barro con paja, de manera que sí se puede romper. Y bajan al paralítico. Y Cristo estará ahí hablando y de repente les baja el paralítico y se lo ponen a los pies. Y Jesús dice, tus pecados son perdonados. Jesucristo no le dijo inmediatamente, ya está, piernas, órale, hágale, camina. Nunca dijo eso. A Cristo Jesús no le interesan las piernas lisiadas. A Cristo Jesús le interesa el alma corrompida. Cristo Jesús quiere sanar a este hombre de adentro para afuera. Quiere literalmente que su alma sea limpia, entregada y perdonada para después entonces hacer algo que fue maravilloso. Porque los fariseos, a los cuales vamos a ver ahora, están diciendo, ¿quién se cree este? Seguramente se cree Dios, que es el único que puede perdonar pecado. Pero estos fariseos creen que él está paralítico por pecado. Entonces Jesucristo le dice, ok, ¿y por qué estás pensando eso? ¿Qué quieres que? A ver, y entonces los confronta y le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Y Cristo le dice, déjame, te muestro quién soy. Levántate y anda. Y se sale. Y viene el verso 27 y entonces sí dice, después de esto, o sea, ya viste que ha perdonado pecado, ya viste que ha levantado paralíticos, que ha curado leprosos, que ha hecho milagro tras milagro, pues después de esto ahora va tras un publicano. Ahora Jesucristo se va a encontrar con este publicano que está sentadito de nombre Leví. Y Leví va a ser llamado por Jesús y Leví, ojo con esto, Leví dice la Biblia es uno de los 12 discípulos. O sea que Jesucristo ya ha sanado, ha expulsado demonios, ha perdonado pecados y ahora va a venir a donde está este pecador a restaurarlo. Y ahí se encuentra con este que lo va a hacer uno de los 12 y entonces se aprovecha Jesús de que en este momento va a dar gloria a lo que sigue y así es que los demás ven la transformación aún de Leví. Y sí, Jesucristo estaba caminando por Capernaum, por el mar de Galilea y es ahí donde se encuentra Leví en su caseta de cobro, tiene una mesa porque es publicano, es decir, este hombre su oficio es cobrador de impuestos. Ahora, ¿qué es un cobrador de impuestos? ¿Qué es un publicano? Bueno, el publicano lo que hace es que tiene la tarea de colectar un dinerito que está taxado o grabado a ciertas áreas donde deben de pagar un impuesto al Imperio Romano. Así es que lo que hace este publicano es que tiene su trabajo, es como si fuera una franquicia. Así es que él se vende él solo y entonces él la pone de acuerdo, contratado por el Imperio Romano y dice, ok, yo voy a cobrarle este impuesto al judío y este que te debe 4 pesos, yo entonces le voy a darte los 4 que te debe, pero tengo la libertad de poder cobrar un poquito más. Así es que me debes 8.50. Paga los 8.50, le da al romano los 4 y se mete 4.50 en la bolsa. Y lo que están es con la libertad de cobrar más de lo que en realidad el impuesto era, trasladan lo que le corresponde al gobierno y entonces se quedan lo que tienen. Eso en mi tierra le llaman robar. Eso es un abuso. Ahora, ¿era malo pagar impuestos? No. No, vienen a enfrentar a Cristo y entonces le dice, ¿es lícito pagar impuesto o no? Y Cristo me encanta. Cristo le dice, dame, déjame ver la moneda. ¿De quién está acuñada? Es del César. Pues dale al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, este publicano, este cobrador, literalmente es odiado por los judíos porque lo consideran un traidor. Lo consideran traidor, consideran que los está extorsionando, que los está explotando, que está abusando de ellos y su oficio ni siquiera permitía la libertad de ir al templo a adorar. ¿Un judío que no podía ir al templo? Yeah. Ahora interesante, como lo desprecian y lo detestan los judíos, entonces ¿con quién janguea? ¿Con quién se lleva bien? Pues se lleva bien entonces con los otros que son corruptos. Con otros pecadores, se lleva bien con las prostitutas, se lleva bien con otros cobradores de impuestos, se lleva bien con estos que son, o sea, ese es su ambiente. Ahora, literal, es que eso es lo que están haciendo. De hecho, la Biblia dice ahí en Lucas, pero capítulo 3, que se acercan estos
cobradores o publicanos se acercan a Juan el Bautista, que Juan el Bautista está bautizando, y ¿te acuerdas? El bautizo es por arrepentimiento. Y se acercan a ellos, y no tienes que ir ahí, pero en Lucas 3 dice el verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y les dijo el Bautista: pues no exijan más de lo que se les está ordenado. O sea, deja de cobrar de más, deja de transar, deja de extorsionar a la gente, deja de ser abusivo, deja de hacer las cosas que no te corresponden, haz lo que tienes que hacer, punto. No está mal pagar impuestos, pero deja de robar. Y Juan el Bautista les enseña, o sea, el fraude y la extorsión y hacer algo que no está en la balanza correcta no es digno del Señor. Ahora bien, Leví me encanta, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 3, dice algo interesante. Viene una lista ya de los escogidos de Dios a través de Jesús. Y cuando menciona a los 12 y los enlista, dice el Evangelio de Mateo la lista de los 12 discípulos, y él identifica a Mateo, el recaudador de impuestos. Pastor, ¿Leví es Mateo? Sí. Cristo Jesús le cambia ese nombre. No nos dice la Biblia por qué. Ahora Mateo significa don de Dios. No sabemos por qué le cambia, pero ahora un don de Dios ha caído en este hombre y ha transformado su vida, y de haber sido rechazado y desechado por la sociedad, ahora es aceptado y escogido por Dios. Y ahí está Mateo. Ahora imagínate el abuso de este tipo de personas como Mateo. Está en la oficina de tributos, ¿sí? Ahora, yo en lo particular, esto es en mi lectura, a mí no alcanzo a ver, me parece poco probable que cuando Mateo recibe la instrucción del Señor, Mateo que dice, dejándolo todo se levantó y lo siguió, yo no creo que fue una reacción impulsiva de Mateo y que eso sucedió de primera instancia. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la Escritura, Jesús también dice, literalmente, Él dice que no le siguieran si no consideraban el costo. Yo sí creo que Mateo, como cobrador de impuestos, ha tenido años sentado en esa mesa viendo qué es lo que Jesús está haciendo. Mateo tiene su mesa en un lugar perfecto, donde hay un cruce de mercado, y ese tiene ahí su mesa, y él está viendo el ir y venir de Jesús. Está viendo cómo llevan a los enfermos, está viendo cómo traen a los paralíticos, está viendo los endemoniados cruzar, están viendo la obra del ministerio de Jesús. Él por unos años ha oído lo que Jesús está haciendo, sabe de Jesús, y empieza a ser atractivo para el corazón de Mateo. Yo sí creo que Mateo era un hombre que era ambicioso. Sí creo que le gustaba el dinero, sí creo que hacía esto porque iba llenando su arca, pero sí creo que tenía un corazón insaciado y no se llenaba. Y ese vacío lo hacía poner los ojos en Jesús. Por eso dice aquí, Jesús se fijó en Leví. Y me encanta porque desde ese puesto de trabajo él podía ver lo que después podría haber sido un alivio inmediato, ¿sí? En su corazón. Y lo que nos deja ver es que además Jesucristo estaba mostrándose compasivo. Lo que nos deja ver es que Cristo Jesús nunca le rechazó. Lo que nos deja ver es que Cristo nunca levantó un muro. Lo que nos deja ver es que esa respuesta que necesitaba Mateo la tuvo porque Cristo Jesús lo liberó. Ahora, ¿por qué habrá escogido el Señor a Leví? Bueno, yo me imagino pues de la misma manera que escogió a Pablo. Y no lo tienes en la pantalla, lo quiero leer para ti en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, dice, su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La pregunta para ti es, ¿será que los demás están viendo a Jesucristo en ti? ¿Será que los demás están viendo la obra de Cristo Jesús en tu vida para vida eterna? ¿Será que los demás cuando te ven en verdad ven una vida así, transformada? ¿Ven un antes y un después de Cristo? Porque la verdad es que la gracia divina del Señor y la transformación tiene que ver con una vida nueva, con cosas nuevas que deben estar ocurriendo en tu vida.
Y este Leví, este publicano, este hombre, en realidad sí hay un cambio y una transformación. De hecho, solo imagínate esto. El gobierno romano puso gravamen en la pesca. Pescadores tenían que pagar taxes por ello. Y Mateo era un abusivo que le cobraba a Pedro, no tengo duda, un dinerito de más por la pesca. Y de repente el Señor los redime a los dos y se encuentran en el mismo bote. Está Mateo y está Pedro. Dos redimidos, dos pecadores. Y ahí están con el Señor. El Señor está haciendo algo increíble. Y entonces sí, pues dice, Cristo se fijó en este pecador, en este publicano. Y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Pregunta, ¿qué es esto de dejándolo todo? Porque dejándolo todo me suena así como de una historia. ¿Cómo? Yo no sé, pastor, me suena como raro. ¿Really? Dejó todo, o sea, le iba bien. Él iba haciendo su dinero. Él tenía de verdad ahorrado y tenía, no quiera ser como aquel que Cristo Jesús lo confronta y le dice, ¿de qué te sirve tener estas otras arcas donde estás guardando todo el grano si van a venir esta noche por ti? La abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. Así es que dejándolo todo para el corazón vacío y necesitado que tenía Mateo, está bien. Pero me encanta porque tú no puedes seguir a Jesús y estar robando. O sea, tú no puedes ser como Mateo de querer seguir al Señor y querer hacerte una vida digna de Dios, pero también querer hacer tu vida. Eso es como el matrimonio, como el esposo que quiere ser casado pero lleva la vida de soltero. Tú no puedes. Tú tienes que literalmente comprometerte con el Señor completo. Tienes que literalmente dejar todo. Mateo, tú no puedes seguir robando. Salte de esa mesa y ven y sígueme. Ahora, realmente si Pedro dejaba la pesca y seguía a Jesús y de repente quería regresar a la pesca, hubiera podido regresar a la pesca. Mateo no. Mateo sí era un pecador abusivo, tramposo y robaba. Y lo que sí hacía es que cuando dejaba la mesa había una línea de los que querían ocupar esa mesa. Él no podía regresar a esa mesa. Ahora, ¿cuáles son entonces los requisitos de alguien que sigue al Señor? Y eso quiero que tú y yo lo tengamos muy claro como hijos de Dios y como cristianos o como gente que no conoce al Señor y que está hoy aquí quizá para escuchar. ¿Aquel que sigue al Señor tendrá un requisito? Pues sí los tiene. Los requisitos para seguir a Jesucristo, porque habla de que lo dejó todo para seguirle, la pregunta es, ¿qué requisito tengo para seguirlo? Bueno, primero que nada quiero darte algunos y que los anotes y que sepas que son imperativos, no negociables. Estos son un mandato de lo que tú tienes que hacer si quieres seguir a Jesucristo. Y número uno, para seguir a Jesucristo, lo que tú tienes que hacer literalmente es amar a Cristo por sobre todas las cosas. Tienes que amar a Jesucristo como Él mismo lo expresa en Mateo 10. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y no está diciendo que aborrezcas a tu padre o madre o hijo o hermano. No, lo que está diciendo en realidad es algo importante. Jesús tiene que ser tu completa devoción. Jesús tiene que ser el primero que ocupe un lugar en tu vida, porque la Escritura dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Amar a Jesús con todo lo que soy es obedecer lo que Él me ha dicho que tengo, que es su palabra. Así que cuando dice, ama a Cristo sobre todas las cosas, es mi hermano, mi hermana, el imperativo es obedece de manera total. Ahora, si yo amo, amén. Lo que yo tengo que hacer no solamente es amar a Cristo, lo que tengo que hacer es permanecer en las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas? Juan 8 dice, si permaneces en mis palabras, serás mi discípulo. Y si eres mi discípulo, entonces serás libre. Dice así, si vosotros permanecen en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y entonces serás libre. ¿Qué quiere decir esto? Para poder obedecer a Jesucristo necesito conocer su palabra. Y cuando conozco su palabra, para demostrarle el amor que yo tengo por Él, necesito permanecer en ella, habitar en ella. Necesito vivir delante de su presencia, hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Y cómo hago eso? Aquí viene lo más importante. Jesús dice, negándote a ti mismo. Porque una de las cosas que te pide el Señor es niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Así que para demostrar que yo le obedezco, que cumplo su palabra, que permanezco en Él y que le amo, tengo que negarme a mí. ¿Qué quiere decir negarme a mí? Pues quiere decir que no se trata de ti. El engaño más grande que ha habido en la historia de la humanidad es cuando Satanás le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios sin consecuencia.
Tú puedes crear tu propio reino y cuando comas de ese fruto no vas a morir. Y el problema es cuando tú crees que puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Porque entonces haces de ti mismo una función de tu propio rey y tu propio juez. Y tú tienes que sostener eso. Y cuando tú ves la vida destruida que tú tienes y las cosas que están sucediendo hoy es porque tú has creído que tú puedes solo. Y ese es un gran engaño que te vende Satanás y que has comprado. La Biblia dice, no se trata de ti, se trata de Jesucristo, por lo cual es imprescindible renunciar a todo aquello que ocupa el lugar en mi corazón y que le da ambición a ello. ¿Y qué quiere decir entonces que tengo que hacer, pastor? La Biblia lo que dice es, si yo reconozco que no se trata de mí, sino que se trata de Él es primero. Para lo cual yo me someto a Él. Y eso no nos gusta. Ahora, ¿qué quiere decir realmente someter? Someter quiere decir ceder. ¿Y qué tengo que ceder? Tu egoísmo. El problema es el egoísmo. No quiero, porque yo quiero hacerlo a mi manera. Y todo el libro de Jueces de principio a fin dice, porque cada quien hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Y a veces funcionamos como el libro de Jueces. Cada día queremos hacer lo que bien nos parece a nuestros propios ojos. Y el Señor dice, ese es el problema. Cuando dejes de tú creerte juez y rey, entonces sométete a mí, que soy el rey de este universo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando te sometes a Él? Bueno, lo que va a haber es liderazgo. Él se encarga. Déjale tu vida a Él. Deja que Él sea el líder. Ahora, el problema es que la mayoría de los hombres le exigen a la esposa y a los hijos, literal, que se sometan a su liderazgo, pero el hombre no quiere someterse a Cristo. Pues la ecuación no te da, mi hermano. O sea, la matemática es bien sencilla. Yo quiero que se sometan a mí, pero yo no me quiero someter a Él. Why? Entonces, la importancia de la sumisión es vital en tu vida, porque, ¿sabes qué? Cuando tú te sometas, serás el hombre que Dios creó para que sea. Todo se trata del reino de Dios. Todo se trata de que Dios tiene un diseño para ti y Él quiere transformar tu vida para que seas aquel que Dios ha diseñado ser. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el reino de Dios tiene un rey y tú y yo somos siervos, no reyes. Ahora, ¿cómo funciona el reino de Dios? Quiero que lo veas, lo tienes en tu pantalla, simplemente lo que Tony Evans dice. Tony Evans dice, un hombre del reino se puede definir como un hombre que demuestra visiblemente el gobierno integral de Dios. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Lo que quiere decir es que un hombre del reino tiene que mostrar a Cristo en todo lo que hace. Un hombre del reino tiene que hablar como hablan los hombres del reino, tiene que amar como hablan los hombres del reino, tiene que actuar como actúan los hombres del reino. Literalmente, ¿cómo? Pues dice, bajo el señorío de Jesucristo. ¿En cuántas áreas de tu vida? En todas. Entonces, si tú te preguntas por qué mi vida no está bien, si tú te preguntas qué me está pasando, es que no estás alineado al proyecto de Dios. Y cuando tú no estás alineado al proyecto de Dios, estás desalineado del proyecto de Dios. Y cuando tú no estás bajo la gracia de Dios, eres un desgraciado. Cuando no te alineas y estás desalineado, te pasa lo que le pasa a veces a tu coche. Cuando tú tienes un coche que no está bien alineado, vas así y lo sueltas y el coche se desvía. Entonces pregúntate por qué tus finanzas tiemblan, por qué tu matrimonio está temblando, por qué tu vida está temblando, por qué tu trabajo tienes miedo y estás temblando y empezó a desviarse tu vida, porque no estás alineado, estás desalineado. Así que la realidad es que Cristo dice, ¿cómo me puedo alinear? Pues dice, te niegas a ti mismo y para alinearte tienes que tomar la cruz. Toma la cruz. Eso es lo que dice Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz tú conoces, la cruz es un instrumento de tormento, es un instrumento de muerte. Lo que Cristo está diciendo, hay áreas que tienes que dejar morir. Para poder seguirle, tienes que hacer algo. Sacrificio, mi hermano. No puedes seguir a Cristo como estás. Un discípulo, la palabra discípulo quiere decir aprendiz o seguidor. No puedes seguir a Jesús como estás. No puedes, Él quiere transformarte, para lo cual necesitas soltar estos dioses, esta idolatría del corazón, estas cosas que son un bloqueo. Y dice, sí, estas hazlas morir. Lo que dice, para que tú tengas un compromiso total con Cristo, necesitas hacer un sacrificio y dejar cosas morir. Ahora, ¿qué hago cuando me he negado a mí mismo? He tomado la cruz, pues dice, ahora sí síguele. Síguele. Literalmente seguir a Cristo quiere decir, con todo esto que hemos visto, quiere decir, obedécelo en todo. Si quiero ser un discípulo, cuando dice, y dejándolo todo le siguió, es dejándolo todo,
le obedeció en todo. Yo tengo que hacer lo que Cristo Jesús dice, para lo cual necesito renunciar a muchas cosas. Todas las cosas que poseo no le dan gloria a Dios, tengo que renunciar a ellas. Cristo Jesús tiene que ser aquel que ordene y gobierne mi vida para que yo pueda estar alineado a su voluntad y entonces me bendiga y haga lo que yo tengo que hacer para darle gloria. Todo se trata, hermanos y hermanas, de darle gloria a Dios. Esa es la realidad. Para lo cual Dios te dio, acuérdate, 3 letras T. Por favor, recuerda esto y no te olvides. Tiempo, tesoro y talento. Tu tiempo no es tuyo, tu dinero no es tuyo y tus dones y talentos no son tuyos. Son para la gloria de Dios. Cada vez que tú quieras hacer con tu dinero lo que tú quieras y cada vez que quieras hacer con tu tiempo lo que tú quieras, en realidad el tiempo lo puedes matar, lo puedes invertir, lo puedes simplemente perder. Pero cuando no lo hagas para la gloria de Dios, tú recibirás la consecuencia de la mala inversión de tu tiempo, de tu dinero y de tu talento. Eso le pertenece al Señor, le pertenece al Señor. Entonces míralo así, míralo simplemente como esta fórmula. Mateo, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Lo acabamos de leer. Uno de los 12, vamos a comenzar a estudiar la otra semana a profundidad quién es Mateo. Mira lo que hizo. Primero Mateo, mira el orden, dejó todo y luego se levantó para seguirle. Y tú y yo a veces queremos levantarnos primero y si todo está bien, pues luego dejo todo. Y el orden cambia. Pero ¿por qué nos muestra el Señor así? Porque Cristo quiere primero trabajar en nuestro interior. Esto se trata de adentro para afuera. Cristo en realidad se preocupa por tu alma más que por tu exterior. Es el corazón el que quiere cambiar tu corazón de piedra por un corazón suave de carne. Entonces tú podrás ver en los evangelios, las cosas que tuvieron que dejar. Porque tú puedes ver, los pescadores dejaron sus peces. La mujer dejó el pozo. ¿Sabías que para los pescadores las redes y los barcos y los peces era todo en su vida? ¿Tú sabías que era todo lo que ellos tenían para hacer lo que hacían? Y lo dejaron. O sea, la mujer del pozo, ¿te acuerdas Juan 4, la samaritana? Tenía que dejar el cántaro de agua porque Cristo le muestra algo maravilloso. Cristo llega un momento y le dice, estás buscando agua en un pozo que nunca te va a saciar. Si buscaras del agua que yo te doy, entonces tú jamás tendrías sed. El problema es que tú tienes ya 4 maridos y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido. Tú estás buscando el agua que sacía tu corazón en el lugar equivocado. Ella tuvo que dejar eso. Lázaro tuvo que dejar el sudario, que es la ropa de muerte. Le dice, levántate cuando lo hace resucitar, sal y dice, quítenle la ropa de muerte. Todo aquello que te genere muerte, que es separación del Señor, tiene que ser quitado, mi hermano y mi hermana. Y María, por último, María rompió el alabastro de perfume, lo rompió y ella era lo más valioso que tenía en su humildad, porque ella no es que tuviera mucho, lo que tenía era ese como dote que era guardarlo para cuando yo me case y ella decidió romperlo y entregar lo más valioso que tenía a los pies del Señor. Así que el Señor quiere librarnos de aquellas cosas que nos poseen y a las cuales nosotros le tenemos mucha atención. Y Mateo pasó de la mesa donde cobraba y hacía trampa, sacándolo de ahí para transformarlo. Y Mateo ahora en su corazón tenía llevar a Jesús ahora a su mesa en su casa, donde invitó otros pecadores, otros publicanos, porque quiero que veas lo que Cristo ha hecho. Y cuando Dios cambia tu corazón y cuando Dios te transforma, tú quieres invitar al hermano para que vean quién es Jesús. Y Mateo quería eso. Por eso este punto es importante. El primer punto, que es el llamado de Dios, implica dejar. Ahora, ¿implica dejar qué? Pues dejar de recaudar los tesoros terrenales para poder literalmente recaudar e invertir en lo celestial. Es dejar la vida de pecado y de mala fama. Y dice el verso 28 al 30, y dejando todo se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos, otros, hablando pecadores, que estaban sentados a la mesa con ellos. Pero dice aquí, los fariseos y los escribas se quejaban con los discípulos de Jesús diciéndole, ¿pero por qué come y bebe usted con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? No vamos a ver esto porque lo vimos hace 3 semanas quiénes son los fariseos, pero tú sabes que fariseo quiere decir separado. Era una secta que lo que hacía es que se separaba de todo lo inmundo, de todo lo que era pecaminoso, y construían unas cosas como paredes, espiritualmente hablando, para que no tuvieran ellos contacto con aquello que no se rindiera al Señor. Así es que ellos empezaron a inventar una ley oral que la ponían a un rango que podría ser para ellos, esto es la ley de Dios, pero también esto es lo que dice, y empezaban a ser orgullosos, legalistas, y a presionar y poner cargas para que la gente hiciera lo que ellos mismos no hacían. De manera que estos fariseos decían,
si tú comes con alguien que es pecador, tú te vas a hacer como él. Eso es indigno. No puede ser. Un judío respetable evita eso. Eso es lo que ellos decían. Pero a Jesús le encantaba pasar tiempo con los pecadores. Pasaba tiempo con ellos, los transformaba. Y tú y yo sabemos que no podemos vivir como cristianos en una burbuja. Pero podemos en verdad dar testimonio de lo que Dios ha hecho para que los demás vean la transformación de tu vida. Porque eso le importa al Señor. Los sanos sabemos que no tienen necesidad de médico. Pero lo que sí dice el Señor es que tú en realidad solo tienes que ser sincero con el Señor. Él tiene gracia para ti porque donde abunda el pecado, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia. La gracia trata a la gente mejor de lo que se merece. No quiero oír esta historia. Tú te puedes acordar de la gracia que Jesucristo le dio a la mujer adúltera. Y en Juan capítulo 8 le traen estos fariseos a una mujer y se la tiran al piso y le dicen, ahí está la adúltera. Si bien es cierto, tendrían que haber traído a la mujer, pero con el hombre, porque habían sido cachados en adulterio, teniendo un acto sexual. Pero decidieron traer a la mujer a Cristo en lugar de llevarla al Sanedrín, lo cual era la Corte Suprema, que ellos podían ejercer justicia a través de la Torah, pero decidieron no llevarla. ¿Por qué? Porque querían probar a Jesús. Le querían, diríamos en México, poner un 4. Porque estos fariseos le decían a Jesús, bueno, la ley dice, es Deuteronomio, ¿no? Ok, la ley de Moisés dice que esta mujer, porque fue sorprendida en adulterio, tiene que ser muerta a pedradas. Ajá, ¿tú qué dices? Y ellos creen que ya pusieron en la espada y la pared a Cristo. ¿Por qué? Porque si él decía, déjala ir, wow, para ellos estaría violando la ley de Moisés. Pero si decía, tírenle las piedras, mátenla, entonces también estaría brincándose lo que era la ley romana, que no permitía que el juicio fuera de esa manera para el judío por motivos religiosos. No podían ejercer un juicio de matar a alguien por motivos religiosos. La realidad es que Cristo, siendo Dios en carne, hace algo mejor. Y dice, ok, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y empiezan a soltar a los fariseos la piedra, tac, tac, tac. Y de repente Cristo le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y Cristo le dice, yo no te acuso. Ella vio que se fueron todos y el Señor le dice, yo no te acuso. Y me encanta porque el Señor le dice, vete y no peques más. Y cierra el ciclo de la gracia. No la dejen, vete. Y ya. Y ella se va y pues va a volver a su... No, le dice, vete. Y aquí está la transformación y la gracia del Señor. No peques más. Ella necesitaba, en realidad, la gracia de Dios no necesitaba ser condenada, porque Cristo Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos de la obra del pecado. Amén. Así que yendo cerca hacia el final, Jesús lo que quería era rescatar también a Mateo y darle gracia. Y lo que para Mateo tenía valor, lo que él en realidad le ponía valor, que era este dinero que él tenía y eran estas cosas que él hacía, de repente como que perdió el encanto. Claro, ya no tenía corazón ni gozo por ello, porque la gloria de Dios ya había cautivado el corazón de Mateo. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has tenido esta experiencia de Mateo? Porque hoy acabamos de ver, no hay dos clases de seguidores de Jesús. El que sigue dejándolo todo y el que lo sigue, pero también está un pie aquí y está un pie ahí. No. El Señor, hoy aprendimos literalmente que solo hay una clase de seguidores. Aquellos que se niegan a sí mismos, aquellos que toman su cruz y aquellos que le siguen. Son ellos aquellos que ponen a Cristo Jesús en primer lugar, sabiendo que si Él es primero, ¿qué importa lo que sea segundo? Tenemos que tener cuidado, mi hermano y mi hermana, de todo aquello que te define. Tienes que tener cuidado de todo aquello que es lo que genera tu felicidad, de todo aquello que te da identidad, de todo aquello que es el motor de tu existencia. Porque si no es Jesucristo, Dios se va a encargar en un momento de tu vida de tirártelo. Esa es su chamba. Dios debe y Él quiere quitar los ídolos de tu corazón cuando está buscando tu vida. Y tú y yo sabemos que si dejamos a Jesucristo actuar en nuestra vida, Él va a transformar nuestro corazón, nos va a cambiar y Él va a ser entonces ahora la posesión más grande que tú y yo podemos tener. Por eso el último punto dice, el llamado de Dios demanda una entrega total, un compromiso total. Ahora, seguir a Jesucristo requiere dejar todo, levantarse y seguirlo, sí. Seguir a Jesucristo requiere una demanda total, sí. Pablo lo dice muy claro, Filipenses 3, mira conmigo, el verso 7 y 8.
pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo considero como, ¿qué cosa? ¿A fin de ganar qué? ¿Sabes que en el original la palabra basura es estiércol? O sea, estas cosas que yo tengo están tan apestosas y tan terribles que no quiero nada con ellas. Para mí lo único es Cristo. Pablo el mismo que dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, morir es ganancia, pero si yo estoy aquí para servirle, todo lo que tengo es una basura. ¿Te puedes identificar con eso? Quiero que tomemos juntos unos minutos para que puedas ver este video. Acompáñame. Yo por más de 15 años estaba haciendo telenovelas, pero el primer personaje que hice fue protagónico y ese personaje cambió radicalmente mi vida. Yo empecé muy pequeña porque mi mamá, que es actriz, y mi papá, que era cantante, estaban en los medios, entonces yo era una niña que crecía en los medios. Eventualmente nos conocimos en una telenovela que estábamos haciendo juntos en el 2003. Con el paso del tiempo, pues nosotros nos casamos. Pues yo me enamoré de este hombre apasionado, con una gran personalidad, con un gran carisma, ¿no? Y por supuesto muchas otras cosas que yo creía que eran. Mi papá me llevaba 50 y pico de años y yo cuando crecí sin identificarme con él. Entonces yo crecí sin identidad y trataba de buscar en dónde me podía sentir cómodo. Y entonces en La Fama lo que encontré fue un personaje que creía que era yo, pero que en realidad estaba fabricando. Y me di cuenta que todo era mentira y mi amargura empezó a crecer a modo de no poder tener una buena relación con aquella mujer de la que se había enamorado, de un príncipe que no era. José estaba lleno de ira, de rabia, y por mucho tiempo viví bajo ese miedo. Siempre cuando hacía novelas fui muy comprometido con los personajes. Traté siempre de encontrarle el fondo de ellos para tratar de saber cómo se relacionaban con el mundo y poder realmente vivir en ese mundo que está hecho por el creador de esa novela. Pero cuando no entiendes cómo es su vida y cuando no entiendes cómo ese personaje se relaciona, solamente tienes que preguntarle al creador. Y un día estaba estudiando una novela y yo entendía muy bien la vida de los personajes, pero no entendía la mía. Y yo, ¿cómo le pregunto a mi creador? ¿Qué debo hacer? 1 o 2 días después de esta crisis en mí, cruzó un muchacho que trabajaba en esa telenovela en el equipo de las luces y tenía una camiseta que decía, solo un hombre puede hacer la diferencia. Y atrás decía Jesús. ¡Wow! Y llamó tanto mi atención. Yo fui con él y le dije, necesito que me digas primero por qué un hombre. Y llegó con una Biblia y una tarjeta que decía Calvary Chapel Fort Lauderdale. ¡Wow! Yo lo estuve oyendo y yo llegué a mi casa y le dije, Mara, tenemos una cita el sábado. Es en esta iglesia. Cuando él viene a comunicarme, pues yo de verdad nunca en mi vida pensé que eso era para mí. O sea, yo lo iba a acompañar y vamos, y yo te apoyo. Y lo menos que me esperé era que nos íbamos a salvar juntos. A partir de ese momento empezó a cambiar nuestra vida radicalmente. Nos entró un hambre por el Señor increíble. Empezamos a ir a las clases de Christianity 101, a congregarnos en un small group, en un grupo pequeño. Empezamos a leer la Biblia todo el tiempo con esta hambre y cae un contrato que viene a mi vida y entonces es un contrato por 2 años. Nosotros vivimos aquí en Miami y el contrato era para una estación de televisión en México y tenía que separarme de mi familia justo en ese momento. Y yo tenía la mirada puesta en el dinero, era mi Dios, era por lo que yo perseguía y entonces decidimos, ok, ve para México. Entonces yo estaba lejos de mi esposa,
estaba lejos de mis hijos y estaba en un lugar, en un estudio donde a lo mejor el primer día me presentaban a la compañera de la novela y la primera escena era de sexo en la cama y desnudo, sin ropa, y enfrentar eso empezó a crear un problema conmigo y yo empezaba a sentirme mal por esas escenas. Yo estaba tan aferrada a José y en mis primeros años de cristiana me daba cuenta que a veces hasta sacrificaba tiempos con Dios por él. Y cuando el pastor habló alguna vez de lo que eran los ídolos, yo me di cuenta que yo estaba haciendo eso con mi esposo. Entonces el Señor me habló claramente y me dijo que yo lo tenía que dejar ir, que lo único que yo podía hacer era orar por mi esposo. Lo solté y todo empezó a cambiar. Yo empecé a orar para que Dios de verdad me diera dirección y lo que Él me dijo fue en una porción del libro de Juan que dice: si el grano cae a la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Él me mostró que tenía que soltar a lo que era mi Dios, que era el dinero y la fama y el poder, y Él me dijo: eso lo tienes que dejar porque es un obstáculo entre tú y yo, y decidí soltarlo. Y estoy ahora dedicado totalmente a Él y yo entiendo que hoy tengo un propósito para vivir. Y si tengo una duda, ya yo le puedo preguntar a mi Creador. Y hoy ya sé cuál es la relación que tengo con mi esposa. Y hoy ya sé cómo honrarla y cómo tratar a mis hijos. Es un milagro, o sea, el Señor me ha de verdad mostrado un milagro en mis ojos. Así es que hoy Él nos tiene aquí y nos tiene caminando en el mejor camino. Es el camino estrecho, el camino duro, pero sabemos que Él está con nosotros. Amén, 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 amén. Y toda la gloria es para el Señor. Parte de la separación de eso es porque no podía darle la gloria de Dios en donde estaba. Y esto es para la gloria de Dios. De verdad, la pregunta es: ¿a qué Dios te está llamando a ti hoy? ¿Qué es lo que Dios te está tocando en el corazón que debes de dejar? Porque la realidad es que Él sabe cuál es nuestra enfermedad terminal de pecado. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Lucas, para el cierre, verso 31 y 32 dice: Jesús le respondió: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios somos salvados, de gracia recibimos, y ahora de gracia es que nosotros debemos de dar. Dios quiere que no haya un muro de división entre aquel que tiene necesidad de Cristo y nosotros, para que ahora nosotros podamos ir y mostrar lo que Dios ha hecho para darle gloria a Él. Y tenemos esa misión. Tenemos un gran médico, el médico celestial, y Cristo Jesús quiere transformar nuestra vida y debemos aprender cómo responder y cómo responder hoy. Porque así como Pedro confesó su pecado, así como el leproso clamó a Dios: límpiame, así como el paralítico y los amigos tuvieron fe en el Señor, y así como Leví se arrepintió, hoy tú y yo podríamos hacer lo mismo. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitamos arrepentirnos, hay muchas áreas de nuestra vida que necesitamos rendir, que entregar, que soltar. ¿A qué te está llamando Dios hoy? Solo quiero que te imagines esto. Seguramente tú tienes un niño y tuviste el niño, si ahora es grande, pero cuando tenías el niño chiquito que llamabas al pediatra y decías: mire, quiero la consulta, sí, cuénteme, ¿está bien? Y tenías dos opciones. Si tu niño estaba bien, entonces tú le decías: no, él está bien, es solamente una annual check-up, es solamente una visita anual, o es una visita porque necesito el certificado para el fútbol, porque necesito demostrar que él está bien. Ok, te daban la cita. O quizá tu niño estaba mal y llamabas y entonces tú le decías: sí, es que está enfermo de tal y cual cosa, y te daban la cita. Pero cuando tú llegabas al pediatra, tú tenías un cuarto donde los niños estaban bien y un cuarto donde los niños estaban mal. Y donde estaban mal, tú veías a los niños toser, veías a los niños con calentura, es decir, tiraditos, apachurrados, de verdad malísimos. Pero del otro lado los niños estaban súper bien. ¿Te imaginas si los médicos del sur de la Florida o los líderes de iglesias del sur de la Florida fueran como un médico que solamente quisiera atender a los que están bien?
que solamente quisiera solo los que son de anal check-up. Pero que todos los que están enfermos y todos los que están mal, eso no los quiero ni ver. ¿Qué sería de la siguiente generación de niños en el sur de la Florida si el doctor no los sana? Hoy, tú y yo estamos así. Debemos de saber si estamos en una posición en la otra. Pero el día de hoy, Cristo Jesús quiere sanar tu corazón. Cualquiera que sea la circunstancia que tú tengas, en verdad, Él quiere que el sur de la Florida sea impactado para la gloria del Evangelio y que si tú estás aquí tienes necesidad de Él, no levantes muros, sino rindas tus manos y las bajes y sepas que en verdad el Señor quiere construir una relación contigo a través de la gracia y del perdón. Así es que mi hermano y mi hermana, hoy es el día en el que el Señor te dice, ven a mí en arrepentimiento y fe. La verdad es que los pecadores tenemos la necesidad de Jesús. Y no hay ni uno bueno, ni aún uno. El único bueno es el Señor. Así es que tomemos unos segundos solamente para meditar en lo que te está hablando el Señor, porque vamos a tener hoy comunión. Y vamos a tener hoy este tiempo de la cena del Señor. Y lo que quiero simplemente es orar. Y que si tú te ves aquí en este momento con esta necesidad, que si tú sabes que hoy en verdad tu corazón tiene que ser restaurado producto de las decisiones que has tomado o producto del orgulloso corazón o de la manera en que has vivido que no es digna porque todavía hay cosas que tú no has dejado, hoy es el día de salvación. El día que el Señor te ha llamado 25 de noviembre a que tú puedas en verdad rendirte a Él. Así es que déjame hacer esta oración para que tú puedas conectar tu corazón con Él. Y no es de que entres en mi corazón, en realidad es que lo hagas rey de tu corazón y de tu vida. Que Él sea el Señor de tus decisiones, el Señor de tus pasos, el Señor de tu familia, el Señor de tu vida. Y si ese es tu caso, acompáñame entonces orando y ahí en tu lugar haz esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, hoy 25 de noviembre he decidido bajar mi muro. Hoy, Señor, quiero que tú seas tan claro el rey de mi vida que yo te ceda todo. Tan claro lo que tú hagas que seas el Señor de manera que yo no vuelva a operar en mi caminar ni en lo que yo he estado haciendo porque antes yo quería dirigir mi vida. Hoy te la entrego. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de lo que he hecho. Hazme tuyo. Hoy, Señor, decidido caminar contigo y seguirte porque he decidido soltar las cosas que no son agradables a ti. Pero ayúdame porque te necesito. Dame de tu Espíritu Santo y de hoy en adelante, Señor, quiero glorificarte con mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y hoy tendremos, mis hermanos, comunión. Pero la Biblia dice que en verdad que esto no es para todos porque solamente es para los hijos de Dios, que venimos a recordar lo que Cristo ha hecho. Así es que si tú has hecho esta oración para poder venir a la familia de Cristo pidiendo perdón y ser literalmente recibido en Él, déjame solamente saber con tu mano levantada si tú has hecho esa oración. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo quiero orar por ti y que tú sepas que la Biblia dice que si tú tomas esta oblea y este jugo sin discernir lo que estás haciendo, solamente vas a sumar pecado a tu pecado. La Biblia dice en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, que si tú no disciernes y no examinas lo que estás haciendo y lo haces indignamente, solamente vas a coger juicio para tu vida. Así que si has hecho esa oración y has estado ahora a cuentas con el Señor, entonces esto es para ti. Si tú crees que Jesucristo fue a la cruz por ti, si tú crees que la ira de Dios fue descargada en la cruz para que no sea descargada en tu vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú no estés más perdido, buscando en el lugar equivocado, sino que tengas vida eterna, la Biblia dice que Dios te da la autoridad y potestad, si has creído en Él, de ser hijo suyo. Y los hijos de Dios queremos eso y compartimos esto. Así que quiero llevarte un paso más allá.
están los hermanos aquí. Lo que te quiero decir es que si tú tienes tu convicción en el corazón, que has examinado tu corazón y que eres hijo de Dios y que estás a cuenta con Dios sin deber pecado, que tú has pedido ser perdonado y has entregado tu vida al Rey del universo, en este momento hay una convicción y debe haberla en tu corazón. Y es la siguiente, que tú puedas saber que esto va a ser un recordatorio de quién eres, de cuánto costaste y de cuál es tu esperanza. Porque eres un hombre pecador redimido y perdonado, hoy hijo de Dios. Y costó la cruz y la derrama de su sangre, lo cual vamos a recordar, cómo Cristo Jesús se entregó por ti. Si tienes esa convicción, esto es para ti. Solo te pido que mientras tocan una canción, ocupes ese tiempo para ponerte de pie y venir y coger los elementos. Si tú no tienes nada ni quieres saber nada del Señor, entonces esto no es para ti. Pero para los de la familia de Dios, pongámonos de pie y entonces en la canción, toma los elementos, no los bebas y los comas hasta que lo hagamos juntos como familia. Un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. La palabra de Dios dice que la noche que fue entregado tomó pan. Y quiero que sepas que dice que fue entregado para que no seas entregado tú. El Señor fue a derramar lo que nos correspondía a ti y a mí, y a recibir el juicio y la ira de Dios por ti y por mí. Pero porque Él fue, Él nos ha salvado de toda la ira de Dios. Así es que la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ti. Y si tú crees eso y has entregado tu vida al Señor y sabes lo que eso significa, pues hagámoslo en memoria de Él y conmemoremos el pan juntos. Comamos el pan. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y cada vez que la beban juntos, recuerden que esa sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo hizo por nosotros. Así es que hemos sido redimidos y perdonados por su sangre y conmemoremos esto en memoria de Él. Tomemos la copa juntos. Padre, gracias, Señor, por la obra de la cruz del Calvario. Gracias porque eso nos libera y desata las cadenas que nos ataban a tantas cosas que hoy nos ponen libres para seguirte, Señor. Y en esa libertad queremos proclamar lo que tú has hecho, lo que tú eres, porque es por ti y para ti que son todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Ahora pedimos la bendición de que nos lleve, Señor, a casa con bien. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Y pedimos, Señor, que en cualquier caso, en verdad, tengamos la oportunidad de establecer una mesa de gracia para presentarte delante de los hombres.
antes que levantar un muro de juicio y de crítica delante de los demás. Mereces la gloria, Señor, y te amamos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Familia, buenas noches, gracias. Pongámonos de pie para cerrar de la mejor manera, que es adorando y alabando a nuestro Señor. Ojo, si necesitas oración, te voy a pedir un favor. Vamos a estar aquí en el altar para, si necesitas oración, ven y queremos orar por ti en cualquiera de las cosas que tú ocupes. Dios les bendiga, soy muy bendecido de poder ser su pastor. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Cantemos al Señor. Buenas noches. Una buena semana, Dios los bendiga, nos vemos el sábado que viene y por favor pasen si necesitan oración.